Reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a estudiar los cortes coronales de los hemisferios cerebrales en su configuración interna. Aquí podemos observar el corte del asta anterior del ventrículo lateral, los cortes a nivel del tálamo y el corte del asta posterior del ventrículo lateral. En esta ocasión estudiaremos la configuración interna del asta anterior y posterior del ventrículo lateral. En una próxima oportunidad miraremos el corte a nivel del tálamo. Continuemos. A continuación estudiaremos el asta anterior del ventrículo lateral en su configuración interna. Observamos la corteza cerebral del lóbulo frontal, la sustancia gris, la corona radiada y la sustancia blanca. Tenemos la fisura longitudinal del cerebro, la corteza cerebral del giro del cíngulo, el cuerpo calloso, el septum pelúcido y al fondo se encuentra la rodilla del cuerpo calloso, donde la podremos observar mejor en una vista lateral del cerebro. Tenemos el ventrículo lateral, el claustro, la cabeza del núcleo caudado y a su lado derecho tenemos el inicio del putamen del núcleo lenticular. En la parte ventral del asta anterior encontramos la cisura interhemisférica, la sustancia gris del giro orbital interno, el surco olfatorio y la sustancia gris del giro orbital externo. En otra perspectiva vamos a ver la cara basal de los hemisferios cerebrales, ver claramente la cisura interhemisférica, el giro orbital interno, el surco olfatorio y el giro orbital externo. Continuaremos estudiando el asta posterior del ventrículo lateral en su configuración interna. Nuevamente vamos a encontrar la fisura longitudinal del cerebro, la corteza cerebral del lóbulo parietal, la sustancia gris, la corona radiada y la sustancia blanca. Aquí también encontraremos el giro del cíngulo, el cuerpo calloso, el ventrículo lateral, la fimbria del fornix, la circunvolución fasciolar, la formación hipocampal y el giro temporal inferior. En otra vista del asta posterior encontramos el esplenio del cuerpo calloso, el tracto genículo-calcarino, las radiaciones ópticas, el tapetum del cuerpo calloso, el calcar avis, el surco calcarino, el surco colateral y el plexo coroideo. Para mejorar el estudio del asta anterior del ventrículo lateral del cerebro, vamos a dejar esta imagen donde señalaremos las partes vistas anteriormente. Empezamos con la cisura longitudinal del cerebro o cisura interhemisférica, la cual tiene un gran tamaño y separa los dos hemisferios, tanto en el tercio anterior como en los 2 tercios posteriores. Continuamos con la corteza cerebral del giro del cíngulo, la cual tiene su papel especialmente en las respuestas autonómicas y endocrinas de la emoción y el almacenamiento de la memoria. Continuamos con el cuerpo calloso, el cual es un haz de fibras nerviosas de sustancia blanca
consta de más de 200 millones de fibras nerviosas que conectan los dos hemisferios del cerebro y transfiere e integra información motora, sensorial y cognitiva entre los dos hemisferios cerebrales. Continuamos con el septum pelúcido, el cual es un fino tabique formado por dos láminas gliales dispuestas entre el cuerpo calloso en dirección cefálica y el trígono ubicado caudalmente. Continuamos con la rodilla del cuerpo calloso, la cual también es conocida como genu, y es la región del cuerpo calloso que sigue estando situada en la parte anterior, pero en este caso formando una especie de curva. Continuamos con el ventrículo lateral, que es una estructura en forma de C y están situados a lo largo de ambos hemisferios cerebrales y constan de un asta anterior que se dirige al lóbulo frontal, un asta posterior que se dirige al lóbulo occipital. El claustro, el cual es una lámina delgada de sustancia gris y está ubicado por fuera de la cápsula externa del núcleo lenticular, el cual separa de la sustancia blanca de la ínsula y está principalmente constituida por células falciformes. Continuamos con la cabeza, el núcleo caudado, que es prominente adelante entre la cápsula interna caudolateral y el asta frontal del ventrículo lateral rostromedial. Recordemos que el núcleo caudado tiene una gran masa de sustancia gris con forma de C y está dividido en cabeza, cuerpo y cola, y este participa en la modulación del movimiento en forma. Continuamos con la sustancia gris del giro orbital interno, el surco olfatorio, la sustancia gris del giro orbital externo, el inicio del putamen del núcleo lenticular, la corteza cerebral del lóbulo frontal, la cual es la sustancia gris que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales y es aquí donde ocurre la percepción del pensamiento y la imaginación. La sustancia gris, que está formada por cuerpos neuronales o somas y se caracteriza por tener un color más oscuro y se encuentra en el extremo. Sus funciones es el procesamiento de información. La corona radiada, que también se denomina centro oval, y en el corte coronal aparece la corona radiada hacia la parte dorsolateral y ventrolateral entre la corteza cerebral superficial y los núcleos basales. Continuamos con la sustancia blanca, la cual es una estructura homogénea blanquecina o amarillenta, amplia, formada por axones mielinizados, y destacamos la subcortical, conocida como corona radiada. Continuamos con el asta posterior, donde encontramos nuevamente la corteza cerebral, la sustancia gris, la corona radiada, la sustancia blanca, la cisura interhemisférica, el surco calloso marginal, el cual sigue aproximadamente la misma línea del cuerpo calloso, va dando la vuelta, sigue hacia atrás, desciende y luego va hacia arriba donde termina. El giro del cíngulo. Esta estructura, junto con el giro parahipocampal, constituye la corteza límbica del sistema límbico. Cuando nos encontramos inquietos o ansiosos, el giro del cíngulo actúa, ayuda a expresar el estado emocional a través del gesto, la postura y el movimiento. Continuamos con la fimbria del fornix, que desde el hipocampo surge una serie de fibras nerviosas que reciben el nombre de fimbria y que son consideradas parte del fornix. Es una estructura fundamental para la memoria a largo plazo y para la orientación espacial. Continuamos con la circunvolución fasciolar, la cual es una pequeña banda pareada que pasa alrededor del esplenio del cuerpo calloso desde la estría longitudinal lateral hasta la circunvolución dentada. La formación hipocampal, la cual se compone del giro dentado del hipocampo y subículo. Todas estas estructuras son alocorteza y por tanto tienen 3 capas. Continuamos con el surco colateral, delimita la circunvalación del parahipocampo. Entre este surco y el surco occipitotemporal está la circunvolución occipitotemporal o fusiforme. El cuerpo calloso. El giro temporal inferior, que es una área encargada de la percepción y discriminación visual, situada en la parte inferior del lóbulo temporal y ubicado por debajo de la circunvolución temporal medial y por detrás de la circunvolución occipital inferior.
El ventrículo lateral, que es una cavidad que macroscópicamente tiene forma de C y que se puede dividir en el cuerpo que ocupa el lóbulo parietal y a partir del cual se extienden las columnas anterior, posterior e inferior a los lóbulos frontal, occipital y temporal respectivamente. Se comunica con la cavidad del tercer ventrículo a través del agujero interventricular. A continuación tenemos otra vista del asta posterior donde podemos observar El esplenio del cuerpo calloso, el plexo coroideo, el cual es una estructura de tejido neuroconectivo vascular localizada en el sistema ventricular encefálico. Posee fibras nerviosas mielínicas y amielínicas y tiene una red de vasos sanguíneos y células en los ventrículos del cerebro. Tenemos el surco colateral, el cual lo delimitan la circunvolución del parahipocampo. Entre ese surco y el surco occipito-temporal está la circunvolución occipito-temporal o fusiforme. Tenemos el surco calcarino, el calcar avis, el cual es la proyección de la pared interna del asa posterior del ventrículo lateral del cerebro y se asocia con la extensión externa de la cisura calcarina. Tenemos el tapetum del cuerpo calloso, las fibras que constituyen la parte más posterior del tronco y el esplenio del cuerpo calloso y forman el techo de la proyección occipital de los ventrículos laterales. Es un conjunto de fibras que forman una especie de alfombra que cubre el techo. Las radiaciones ópticas, las cuales son fibras horizontales pertenecientes a la vía óptica que componen la porción retrolentiforme de la cápsula interna. Esa radiación se extiende desde el cuerpo geniculado lateral hasta la corteza visual, es decir, el área 17. El tracto geniculo-calcarino, esas fibras se dividen en dos, la división superior o inferior, y conducen el impulso nervioso hasta la corteza visual. A continuación dejaremos un material donde se plasmó lo previamente estudiado, esto con el fin de mejorar el estudio minucioso del asta anterior y posterior del ventrículo lateral. Esperamos haber aportado en su conocimiento y mejorado su estudio. Muchas gracias. Interventricular.